Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Sin duda que en el plano nacional hemos todavía testimoniado las repercusiones que ha dejado el paro cívico que se desarrolló con movilizaciones, especialmente en Santa Cruz, hace un par de semanas. Una movilización que habíamos caracterizado como política, como confrontacional, ofensiva desde el punto de vista político y que buscaba además boicotear el aparato productivo nacional. Esta movilización no llegó a tener eco a nivel nacional. El movimiento cívico hizo una apuesta muy grande, declarar un paro cívico nacional, y esta es con una huelga general indefinida, con una medida dirigida a desestabilizar al régimen de gobierno de turno, bajo el argumento de que habían leyes que supuestamente ponían en riesgo la seguridad, el patrimonio de las familias bolivianas, amparados en la suspicacia que generó particularmente entre gremialistas y transportistas la Ley 1386 de legitimación de ganancias ilícitas. Esta movilización sin duda nos ha dejado varias lecciones. Primero, que el movimiento cívico de Santa Cruz no tiene convocatoria nacional. Es decir, es un movimiento en lo fundamental aislado a nivel regional. Segundo, que de todas maneras en Santa Cruz de la Sierra, también en algunas provincias, se ha mostrado un nivel de movilización significativo que no puede ser desdeñado, que no puede ser relativizado, que no puede ser interpretado como solamente un conjunto de personas que habrían sido pagadas para apostarse en las rotondas e impedir el tráfico vehicular y inclusive el tránsito de personas en muchos casos. Algunos empresarios han calificado esta movilización como un bloqueo a la producción, como un bloqueo a los servicios. Cuando en un lapso de 40 días dicen, tienen 3 compromisos que son importantísimos desde el punto de vista social. Cancelar el sueldo de noviembre, cancelar el aguinaldo, cancelar el sueldo de diciembre, y en este contexto se paraliza la actividad productiva y los servicios acá en Santa Cruz. La movilización ha sido una movilización, por lo menos entre el primer y séptimo anillo, que ha incorporado presencia vecinal importante. Y eso está reflejando que no hemos logrado todavía como sociedad boliviana restablecer los niveles de certidumbre y de interacción, de diálogo, como para avanzar de manera pacífica hacia la consecución de los objetivos que puedan mejorar nuestra vida colectiva, particularmente en lo referido a la reactivación económica del país y a la generación de empleo. La movilización se había planteado una escalada progresiva de objetivos que apuntaban a derribar un paquete de leyes. La movilización quedó, sin embargo, frustrada en el momento en que gremialistas y transportistas decidieron retomar su fuente de trabajo. Con lo que esta movilización cívica, que había sido insuflada con la participación de sectores populares, se ha demostrado que puede tener un relativo éxito, por lo menos en el plano local, si tiene participación de sectores populares. Pero cuando estos sectores populares se repliegan, sin duda que la movilización no tiene la misma fortaleza.
Para el gobierno nacional, seguramente también muchas lecciones aprendidas. Primero, la necesidad de socializar oportunamente las leyes y principales medidas que van a afectar la vida colectiva. Las campañas de desinformación en nuestra realidad contemporánea son permanentes y perversas, incluida la desinformación que se maneja desde algunos medios de comunicación y, lógicamente, en redes sociales. Se han hecho hasta votaciones en redes sociales acerca de si estaba la población de acuerdo o no con una ley del inquilinato, y resulta que esa ley del inquilinato no existe. ¿No es cierto? A ese nivel de perversidad hemos llegado en términos de desinformación. Entonces, sin duda que el mecanismo comunicacional de acercamiento al pueblo, de socialización de las medidas que se adoptan, constituye una lección aprendida. Para el gobierno nacional también es una lección aprendida la necesidad de fortalecer y unificar a los sectores populares. Si el campo popular se fragmenta, se atomiza, se divide, se escinde por parte de algunos sectores representativos, sin duda que la ultraderecha, que está vanguardizando a la oposición boliviana en términos de polarización política, tratará de hacer caldo de cultivo de esas fisuras que puedan presentarse en el campo popular. De todas maneras, esta progresividad de objetivos y esta escalada de movilizaciones ha quedado ahí, interrumpida, ha quedado neutralizada, pero estas lecciones sin duda marcarán el accionar político, particularmente el año 2022, donde seguramente vamos a tener en el primer trimestre demandas laborales, demandas sociales, como es natural, demandas institucionales, y el gobierno nacional deberá atender oportunamente estas demandas para evitar su politización por parte de quienes están agazapados y en permanente actitud conspirativa, particularmente el Comité Cívico de Santa Cruz y la Gobernación cruceña. Ha llamado la atención también el accionar pendular de la alcaldía municipal, que por una parte suscribe un acuerdo de gobernabilidad con el movimiento al socialismo en Santa Cruz de la Sierra y por otro lado pendula y apoya logísticamente la movilización cívica. Una actitud contradictoria que seguramente tampoco pasa desapercibida ante la opinión pública. En estos días también hemos, luego de superar estas movilizaciones, hemos visto con preocupación la reactivación de algunas acciones de inseguridad que se han producido en El Alto, en Santa Cruz, en Cochabamba. Atracos violentos, robos, una persona que ha sido brutalmente asesinada después de haber hecho seguimiento de una operación financiera, en el caso de Santa Cruz, una persona que, de acuerdo a los antecedentes que se exhiben de su trayectoria profesional y empresarial, aparentemente se trataría de una persona de bien. Y si ha habido un seguimiento a partir de una operación financiera, obviamente hay que establecer los nexos que puedan existir, inclusive con los propios operadores financieros. En su momento hemos enfrentado este tipo de movilización, de acciones delictivas, ¿no es cierto?, utilizando este método muy colombiano de montarse en una motocicleta y seguir al objetivo, a la víctima, y luego victimarla, precisamente para despojarle de su dinero. Esta era una práctica que pretendía hacerse recurrente en Santa Cruz y en su momento nos obligó a implementar unidades de patrullaje armado en torno a las entidades financieras
que se establecían por un régimen de turnos y por un área, en un área jurisdiccional determinada. Eso permitía una capacidad de reacción inmediata y permitió neutralizar estas acciones delictivas que están pretendiendo volver a ponerse en práctica. Entonces, esta es una alarma también para que las acciones de seguridad ciudadana sean retomadas con toda la rigurosidad que merece la protección de los derechos fundamentales de la población y la lucha contra la criminalidad. Ha sido una buena noticia también el hecho de que tengamos nuevas dotaciones de vacunas, AstraZeneca en este caso, para seguir ampliando la tercera dosis de vacunación al universo de la población boliviana, pero también para seguir ampliando el universo de gente vacunada, inclusive de adolescentes y de niños. Ha llamado la atención el caso de un bebé que ha sido contagiado con COVID, tomando en cuenta que en su entorno familiar no se había procedido a la vacunación oportunamente. De parte del gobierno nacional, sin duda que el programa de vacunación es exitoso y es algo que hay que reconocer y saludar como iniciativa del presidente, del gabinete ministerial, del Ministerio de Salud, de las brigadas, la coordinación con diferentes instituciones públicas, privadas, entidades subnacionales para desarrollar exitosamente esta campaña de vacunación. Contrasta con el caso de la gobernación cruceña, que ha desperdiciado un lote importante de vacunas y que, pese a que en su campaña había prometido que para el aniversario de Santa Cruz de la Sierra, del departamento de Santa Cruz, más bien el 24 de septiembre, toda la población cruceña iba a estar vacunada. Y resulta que ni siquiera pudieron administrar el lote de vacunas entregado por el gobierno nacional. Y lo que es peor, Santa Cruz se encuentra en cuarto lugar a nivel nacional entre los 9 departamentos en términos de vacunación. Y este déficit tiene que ver con la incapacidad, la negligencia, el abandono que se ha demostrado en esta campaña humanitaria de preservación de la vida y la salud por parte de la gobernación cruceña, más ocupada de conspirar políticamente que de atender las necesidades de la gente, aun estas sean de carácter humanitario y urgente. Por otro lado, queremos destacar la realización de una marcha multitudinaria en defensa de la patria y de la democracia que ha sido convocada por el expresidente Evo Morales. Se desarrolla entre Caracollo y la ciudad de La Paz y tiene por objetivo respaldar, consolidar, dar un impulso y una fortaleza al gobierno nacional, además de unificar a los sectores sociales, a los movimientos sociales y restituirles sus objetivos estratégicos de defensa de los intereses de la patria y de preservación de la democracia. Recordemos que en muchos años se ha manejado la bandera de la democracia por parte de quienes precisamente han dado golpe de Estado y han provocado masacres, vulneración a los derechos humanos y que se camuflaban de supuestos demócratas. La democracia verdadera es la democracia del pueblo. El gobierno del presidente Arce ha sido elegido con el 55% de la votación, en elecciones límpidas, en elecciones transparentes, con gran veeduría y participación internacional, y pretender desconocer esta realidad es simplemente alzarse contra la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano y desconocer sus instituciones democráticas. Pero también esta movilización multitudinaria es una movilización por la defensa de la patria, porque resulta que
en un contexto de crisis económica, de crisis social, de crisis sanitaria, el gobierno nacional viene haciendo grandes esfuerzos para reconstruir el aparato productivo, para normalizar la vida social de los bolivianos a partir de las intensas campañas de vacunación contra el COVID. Y resulta que hay elementos conspirativos que lo único que piensan es en boicotear el aparato productivo, desestabilizar las instituciones, atentar contra el régimen democrático y de esa manera atentar contra las prioridades del país, que tiene en la reactivación económica, la generación de empleo, la atención de la salud y educación, las tareas prioritarias que ha encarado el gobierno nacional. De tal manera que este eslogan de la defensa de la democracia y de la patria cobra sentido en esta movilización multitudinaria encabezada por el presidente Evo Morales y que recorre sacrificadamente más de 250 kilómetros hacia la ciudad de La Paz para converger y abrazar al conjunto de la población que seguramente, masivamente, multitudinariamente esperará en el centro político del país esta movilización para decirle una vez más al país y al mundo que los movimientos sociales están alertas, que el pueblo boliviano está consciente de la necesidad de defender el proceso de cambio. En el plano internacional hay varios hechos que hay que destacar. Por un lado, sin duda que llama la atención que en Chile, un país que ha sido organizado en torno a fuerzas conservadoras muy poderosas, después de la revolución democrática socialista que propició el presidente Salvador Allende, cruelmente amenazado por el golpe de Estado de Pinochet, durante décadas se impuso una dictadura fascista y un régimen institucional monopolizado por el conservadurismo. Las movilizaciones sociales de los últimos años, de los últimos meses, particularmente han demostrado malestar en la población chilena. La realización de una asamblea constituyente histórica encabezada por una líder indígena originaria chilena igualmente constituye un hito histórico muy significativo. Y esto luego se ha traducido en el resultado de la primera vuelta electoral, donde un candidato de izquierda, un candidato progresista, revolucionario, democrático, el señor Boric, ha logrado acceder a disputar la segunda vuelta electoral junto a un candidato de línea ultraconservadora, el candidato Cash, que refleja al mismo tiempo una polarización política que marca la realidad no solamente de muchos países de Latinoamérica, sino también de Europa, puesto que obviamente el fracaso del neoliberalismo hace que desde los sectores conservadores la reconfiguración neofascista sea el proyecto político que abrazan en los últimos años. Esperemos en bien de la integración latinoamericana, regional y de los intereses del pueblo chileno, que esta justa electoral se resuelva favorablemente a los intereses nacionales y populares de nuestros hermanos de la República de Chile. En contraste, hemos tenido resultados en las últimas 2 semanas subnacionales adversos para la corriente del peronismo en Argentina, que reflejan que la República Argentina está todavía inmersa en un dificultoso proceso de restitución de un régimen de estabilidad política que les permita encarar las grandes tareas nacionales. En el caso de Nicaragua, el 75% de la votación a favor del Frente Sandinista,
no solamente es una reafirmación del proceso socialista nicaragüense, que no admite observaciones por parte de los organismos internacionales y que además estuvo precedido por un abandono de la Organización de Estados Americanos, aprendiendo la lección boliviana, considerando y caracterizando, como lo hiciera el presidente López Obrador en México, que la Organización de Estados Americanos por hoy es un dispositivo de conspiración política del imperio. Igualmente resulta significativa la elección en Venezuela, con participación de la oposición política. En Venezuela la oposición política ha participado de las elecciones subnacionales. 20 de las 22 gobernaciones de los estados, siendo este un régimen federal, han sido favorables en términos de voto a favor del Frente de la Revolución Bolivariana que lidera el presidente Nicolás Maduro. Esta, sin duda, es una respuesta contundente, categórica del pueblo venezolano, que ha sido víctima en los últimos años de permanentes conspiraciones dirigidas, digitadas desde el propio Estados Unidos contra el régimen bolivariano, contra el régimen de la Revolución Bolivariana que lidera el presidente Maduro, siguiendo el legado del comandante Hugo Chávez. El escenario internacional entonces se muestra bastante agitado, reflejando el intento indubitable de los pueblos por reafirmar el régimen democrático. Hemos tenido dos amenazas a la democracia en Latinoamérica, no solamente por la vía de la desestabilización institucional, los golpes blandos que se hicieron recurrentes desde el proceso de Honduras, siguiendo por Paraguay, Brasil, etc., sino fundamentalmente incorporando como actor político en el escenario nacional a las Fuerzas Armadas, al dispositivo militar, que ese es el caso de las experiencias de Brasil y particularmente de Bolivia en el golpe de Estado de Yanine Áñez. Entonces, la revalidación del sistema democrático electoral en la región, sin duda que es una respuesta contundente, categórica, para estos intentos neofascistas de utilización de la violencia para asaltar el poder político, sobre todo tratándose de gobiernos y procesos sociales de corte revolucionario y progresista. En esta jornada nos ocupa una propuesta de régimen federal que ha planteado el gobernador de Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho. Vamos a ver una participación del gobernador cruceño que explica las motivaciones, los fundamentos de su propuesta de federalismo para poder ingresar al análisis y seguramente al debate en las siguientes semanas o meses en nuestro país. Acompañarnos el día de hoy, un día muy importante para los cruceños y bolivianos, sobre todo para quienes el día de hoy nos acompañan en la Comisión de la Recuperación de la Autonomía con miras al federalismo, como el doctor Germán Antelo, el doctor Luis Yáñez y como el licenciado Fernando Vargas. Aquí también nos acompaña nuestro presidente de la Asamblea, justamente porque consideramos que es el momento para dar este anuncio tan importante que no solo fue una clara causa establecida en el plan de gobierno, sino que es un sueño que tenemos los cruceños y muchos departamentos también. Nuestro país está atravesando una fuerte crisis económica y también una crisis política y social. El modelo de país que propuso el movimiento al socialismo ha llegado a un agotamiento. El gobierno masista está gobernando de espaldas a la gente y contra todas las regiones. El masismo pretende llevar al país a un modelo de Estado
totalmente agotado. El masismo también pretende llevar a nuestro país a un modelo de Estado totalitario. Ha copado las instituciones y ha dañado seriamente a la democracia. Por eso hay un descontento social que se traslada en paros, violencia, y esos recursos, los recursos de las regiones, municipios y universidades han sido reducidos arbitrariamente y se han aprobado leyes que dan más poder al Estado central. Ante esto, nuestro pueblo ha salido a las calles y desde las calles ha hecho retroceder al gobierno una vez más. Hoy prácticamente hay un poder dual. El gobierno del movimiento al socialismo, que cada vez promulga leyes arbitrarias que afectan a la gente y a las regiones, y el poder de la gente en las calles que exige democracia y que hizo retroceder esas leyes abusivas. No es casual que la resistencia popular contra las leyes arbitrarias parta desde este noble pueblo cruceño. Santa Cruz no solo es el motor económico del país, Santa Cruz es también la locomotora de la democracia. El pueblo boliviano ha identificado un paquete de leyes arbitrarias y es seguro que en las próximas semanas y meses se movilizará contra esas leyes que generan división y violencia. Pero solo con resistir no alcanza. Y es que hay un problema de fondo. Las regiones y la gente podemos luchar contra las leyes abusivas y antidemocráticas, pero las cosas seguirán igual. Podemos lograr que se deroguen o se abroguen otras leyes, pero la cosa seguirá igual. Y es porque hay un problema de fondo. Somos un gran país, pero no hemos podido superar casi 200 años de centralismo y de regiones y departamentos, y las regiones y los departamentos tenemos diferencias y de expectativas y de modo de entender el desarrollo. El masismo se ha hegemonizado en el gobierno y juega con toda esa realidad. Nos miente, nos divide y nos confronta solo para mantener ese poder en el centralismo. Por eso debemos luchar por una solución de fondo, una solución histórica donde cada departamento, cada región gestione sus expectativas y desarrollo y sobre todo su futuro. Explote sus fortalezas culturales y geográficas, sin limitaciones, sin miedo y sin complejos, y sobre todo que esos miedos a perder que hoy tiene el centralismo se denota claramente. Hay departamentos y regiones que quieren dirigir ellos mismos su desarrollo. El centralismo y el masismo no los deja. Entonces ha llegado el momento de discutir una solución de fondo y esa solución se llama federalismo. Tenemos que seguir los pasos legales y democráticos que nos plantea la Constitución. Desde Santa Cruz iniciaremos un proceso de socialización, de consultas y diálogo con todos los departamentos, con los sectores sociales, con los comités cívicos, con municipios y universidades para lograr sacar a Bolivia de esa crisis política y social a través del soñado federalismo. Toda esa energía que la gente ha puesto en los paros contra esas leyes arbitrarias, todos los sueños de libertad y de mayor democracia tienen nuestro pueblo, hay que volcarlos a una lucha firme, estratégica e histórica. Y esa lucha es en paz, con mucha conciencia de unidad, con mucho compromiso patriótico para lograr la implementación de un modelo de Estado federal en Bolivia. Quiero ver a mi Santa Cruz y a mi Bolivia respirar libertad. Quiero ver a mi... Hemos escuchado al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho sustentando los argumentos que justifican su propuesta de federalismo. ¿Qué elementos ha tocado el señor Camacho? Más allá de algunos problemas de lectura, él dice que el modelo de país está agotado, ¿no? Luego habla de modelo de Estado. No sé si ha tenido problemas en la lectura del papel que le han pasado,
o es que tiene una confusión mental acerca de estas dos categorías, que no son esencialmente las mismas, ¿no es cierto? De país hablamos en sentido amplio, para hacer referencia a Bolivia, pero literalmente país en realidad viene de paisaje. Entonces no es apropiado utilizar el término modelo de país. Modelo de Estado, sí, ese es el término correcto. Un tipo de Estado o un modelo de Estado que el señor Camacho considera que está en crisis. ¿Cuál es el modelo de Estado vigente en Bolivia? El Estado plurinacional, unitario, autonómico, social de derecho. Ese es el modelo de Estado que considera está en crisis. Dice que en Bolivia vivimos una crisis política, social y económica. El señor Camacho ha demostrado, además lo anuncia, dice, hay leyes que seguiremos movilizados en las próximas semanas hasta derribar. Es decir, la única agenda del señor Camacho es la conspiración política. Por tanto, para que tenga sentido su criterio de crisis política, ¿no es cierto?, nos plantea una metodología de conspiración y confrontación. Ya no solamente contra el gobierno nacional, sino contra el Estado plurinacional. Y esto es muy importante. Es decir, en la visión del señor Camacho, lo que hay que provocar es una crisis de Estado. Ya no solamente una crisis de gobernabilidad. Ese es su objetivo mayor. Y ha quedado claramente deducible a partir de sus propias expresiones. Evidentemente en nuestro país existen clivajes, fisuras o grietas que se han reactivado, de carácter racial, de carácter regional, de carácter inclusive clasista, ¿no es cierto? Y eso es indudable. Pero la resolución de las contradicciones sociales opera por la vía de los grandes acuerdos y de un diálogo de pacificación, no con medidas de conspiración política al gobierno de turno en la pretendida escalada de arribar a una crisis de Estado. En segundo lugar, el señor Camacho dice, Bolivia vive una crisis económica, pero ¿qué hace él para ayudar a resolver la crisis económica de Bolivia? Sus paros, sus bloqueos a la actividad productiva, bloqueos además bajo amenaza al empresariado o a las entidades que prestan servicios, de que si desarrollan sus actividades productivas o de servicios, serán objeto de represalias locales, están dirigidas precisamente a boicotear el funcionamiento del aparato productivo. Otra vez advertimos un doble discurso en las palabras del señor Camacho. Habla de crisis social. La crisis social tiene un componente básico que es la crisis sanitaria. ¿Y por qué el señor Camacho desperdicia las vacunas? ¿Es un boicot a la normalización, a la protección de la vida y la salud de los cruceños y cruceñas para echarle la culpa al gobierno nacional? ¿Por qué Santa Cruz ocupa el cuarto lugar por los rezagos en los cronogramas de vacunación de la gobernación cruceña? ¿Por qué le mintió nuevamente el señor Camacho a Santa Cruz cuando prometió que el 24 de septiembre todos los cruceños y cruceñas estarían vacunados y resulta que es el que desperdicia las vacunas para boicotear la campaña de vacunación del gobierno nacional? Es impresionante. Pero luego dice que el régimen de Estado, el modelo de Estado, está en crisis porque el MAS ha copado las instituciones. ¿Y quién pues maneja las instituciones cruceñas? ¿Es el MAS? El MAS es el que controla las cooperativas de servicios.
El MAS está presente en la institucionalidad regional y local de Santa Cruz. ¿Acaso no son logias las que distribuyen el control de muchas entidades y cooperativas cruceñas? ¿Quién pues elige al Comité Cívico Pro Santa Cruz? ¿Se elige democráticamente? ¿No? ¿Dónde está expresada la voluntad del conjunto de la población cruceña y residente en Santa Cruz en ese dispositivo? Es decir, es nuevamente un doble discurso. Si el gobernador cruceño ganó las elecciones, es lógico pues que tenga el control de algunas instituciones públicas cruceñas, al margen de las cooperativas y las otras entidades manejadas por logias. Y si el gobierno nacional ganó las elecciones nacionales, es lógico pues que maneje instituciones nacionales. Entonces, los argumentos del señor Camacho otra vez aparecen débiles y contradictorios. Pero luego dice que cada pueblo debe definir su propio desarrollo. Que el masismo ya no puede seguir actuando contra la cultura, el desarrollo, la libertad y la democracia de los cruceños y cruceñas. Voy a hacer una afirmación categórica, no la hago por primera vez, me la ratifico públicamente y lo podré sustentar técnicamente. La mayor cantidad de inversiones públicas en toda la historia de Bolivia que se han desarrollado en favor de Santa Cruz las ha realizado el gobierno del movimiento al socialismo durante 14 años y lo continúa haciendo en el régimen de Luis Arce Catacora. Prueba de ello, las carreteras con todos los estándares internacionales que unen a Santa Cruz de la Sierra con la Chiquitanía, con el norte integrado, con el Chaco. Las carreteras que se han avanzado también parcialmente en la zona de los valles. Los aeropuertos que se han construido, la infraestructura productiva, las inversiones para reactivar la cualidad hidrocarburífera del departamento, la planta separadora de líquidos de Río Grande, la termoeléctrica de Guarnes. Inversiones sin precedentes, absolutamente sin precedentes. ¿Y quién las ha canalizado? El movimiento al socialismo, que tanto detesta, odia y expresa su furia hacia este proyecto nacional y popular, el señor Camacho. ¿Y cómo fueron posibles estos logros? Con la nacionalización de los hidrocarburos y la recuperación del control estatal de los sectores estratégicos económicos, pese a la acción movilizada, violenta, separatista de los sectores conservadores de Santa Cruz, hoy encarnados en el señor Camacho y el tristemente célebre señor Calvo. Estos voceros del fascismo tienen el atrevimiento de mentirle nuevamente a Santa Cruz y a Bolivia, diciendo que ellos son los que van a aportar la gestión del desarrollo de los cruceños. Cuando en realidad, cuando han participado en la gestión de Yanine Áñez, solamente se han dedicado a robar y a matar. Han asaltado el poder político para robar y para matar. Porque obviamente no tienen ningún compromiso ni ningún proyecto nacional. Discutamos de un proyecto nacional. El federalismo es simplemente el acomodo de la institucionalidad a un proyecto nacional. ¿No es cierto? Ahí sí puede caber el término en sentido amplio a un proyecto de país. ¿Cuál es el proyecto de país del señor Camacho? Que nos diga primero. ¿No es cierto? O sea, este debate tiene una lógica.
¿Quieres reacomodar la institucionalidad? Muy bien, ¿para qué? ¿Hacia dónde quieres conducir al país? Primero respóndanos eso. Porque cuando nos plantearon la autonomía, movilizaban por la autonomía, crearon la denominada media luna, trajeron mercenarios armados de la extinta Yugoslavia que habían dividido estos mercenarios, etcétera, etcétera. Promovieron una acción separatista, conspirativa, terrorista, violenta, racista, furiosamente fascistoide. Y resulta que el proyecto de autonomía que encarnaban en realidad no era autonomía. Era un proyecto confrontacional para provocar una crisis de Estado, aún con el riesgo de la división de la patria. Y en ese momento se contraponía la autonomía a la nacionalización. Porque en realidad lo que les preocupaba era la nacionalización de los hidrocarburos. Y resulta que la autonomía había tenido un paso previo, que era la nacionalización. Porque hoy día la autonomía funciona gracias a la nacionalización. Si no, sería una autonomía sin recursos económicos. Entonces, para plantear federalismo, primero díganos qué proyecto de país expresan. ¿Cómo conciben el horizonte estratégico de Bolivia? ¿O es que el federalismo simplemente es un pretexto para fortalecer privilegios de élites regionales, de élites locales? Está planteada la interrogante. Veamos ahora al señor Calvo en sus expresiones. Al pueblo cruceño y boliviano, desde nuestro gobernador Diego de Mendoza, Santa Cruz tiene el federalismo como la máxima aspiración de forma de gobierno, una demanda histórica a la que nunca vamos a renunciar. En el seno del Comité Pro Santa Cruz se ha puesto en debate durante décadas la necesidad de introducir un sistema federal para Bolivia. Sistema de gobierno que al ser introducido de manera pura, es decir, sin vicios partidarios y servilismo alguno, acabaría con la injusticia y la incapacidad del centralismo que estamos viviendo desde la fundación del Estado boliviano, asimilando al federalismo como un instrumento de unidad nacional, permitiendo dar el salto cualitativo hacia el desarrollo, la modernidad y la eficiencia de la administración pública nacional, departamental y municipal que beneficiará directamente al boliviano. El gobierno central ha apretado el acelerador aprobando leyes nocivas para la vida de la democracia, pretendiendo cerrar el círculo y empernarse en el poder para de esta manera consolidar su esquema autoritario en un sistema de gobierno netamente comunista, en donde las libertades de expresión, la vida en democracia, la propiedad privada está prohibida, es decir, no existirá. Debemos entender que cualquiera sea el desenlace de debate del federalismo, más de una votación nacional será necesario y nosotros no podemos ir a ningún proceso de votación con el actual padrón y los actuales miembros del órgano electoral, existiendo tantas pruebas como denuncias como la de la ex vocal baptista, que al señor Arce Catacora y su séquito de parlamentarios serviles llegaron al poder 2020 bajo una elección de fraude. Las pruebas contundentes del fraude las dimos como Comité Pro Santa Cruz en su momento, pero lamentablemente ya estaba todo armado para someter a los bolivianos una vez más a un gobierno fraudulento. En ese contexto histórico, como Comité Pro Santa Cruz, planteamos que para entrar en cualquier proceso, consulta electoral, primeramente se deberá... Bueno, no sé si esbozar una sonrisa o más bien poner una cara de tristeza porque si para el señor Calvo el federalismo es un sistema de gobierno, Dios mío, el señor acaba de dar una patada a toda la ciencia política, a la teoría del Estado. El federalismo no es un sistema de gobierno, señor Calvo. Revise un manual de conceptos elementales de ciencia política. Pero luego, si el federalismo es un régimen que se va a contraponer al comunismo, estamos en el mundo de la ceguera oscurantista. ¿Cuál comunismo? ¿Contra qué comunismo están luchando? ¿De dónde se han inventado ese fantasma del comunismo?
¿Dónde hay comunismo en Bolivia? ¿Y dónde hay proyecto comunista en el movimiento del socialismo? 14 años siguen repitiendo esa mentira. Sean creativos, pues, por lo menos inventen nuevas mentiras. O sea, ya da flojera escuchar lo mismo, la misma cantaleta, que la propiedad privada. La propiedad privada ha sido fortalecida con el MAS, no solo jurídicamente, sino en el terreno de la realidad. Jurídicamente, porque la propiedad privada está reconocida como derecho fundamental de las personas naturales y jurídicas en nuestra Constitución, pero además se le ha incorporado un candado más, que la propiedad privada es irreversible, así dice la Constitución Política del Estado. Fíjense ustedes. La no reversión, un instituto jurídico del derecho agrario, ha sido trasladado inclusive a la propiedad en general para abarcar la propiedad urbana. Pero ¿cómo ha fortalecido la propiedad privada el MAS? Fortaleciendo la capacidad adquisitiva de las familias bolivianas, fortaleciendo la economía boliviana. Antes del MAS, los gobiernos de turno estiraban el sombrero para pedir limosna, para pagar los sueldos de los funcionarios. Y el MAS nos ha hecho avanzar a un proceso inclusive de industrialización del país que no se lo había hecho a lo largo de la historia republicana. Pero resulta que el MAS es el primero en haber distribuido cientos de miles de viviendas a las familias bolivianas. ¿Esas viviendas acaso son comunistas? ¿Acaso no sale un título que se registra en derechos reales para las personas, para su titular? ¿Qué empresa privada ha sido intervenida y cerrada por una expropiación comunista? ¿Qué bienes patrimoniales se le ha quitado a alguna familia boliviana en términos confiscatorios? O sea, no le sigamos mintiendo a Bolivia. Si queremos liderar un proceso social y político, partamos de ser serios. Y ser serios significa, primero, manejar los conceptos elementales de la teoría del Estado, de la ciencia política. Y en segundo lugar, sustentarlo, pues, doctrinalmente. O sea, no está mal que planteen el federalismo. Tienen todo el derecho de hacerlo. Pero primero, estudien qué es el federalismo. Porque dice que el federalismo es para contrarrestar al comunismo. Resulta que los estados socialistas de la Europa del Este, muchos de ellos estaban organizados federalmente, como por ejemplo la Unión Soviética. Resulta que la Venezuela bolivariana de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, que tanto odian, que tanto utilizan como mal ejemplo, mintiendo acerca de la realidad venezolana, es un Estado federal. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es que el federalismo es contrario al comunismo? Por favor. Bueno, lamentablemente esta primera andanada de argumentos presentados para sustentar la propuesta federalista han dejado mucho que desear. Esperemos que las siguientes andanadas tengan un poquito de mejor calidad técnica, académica y de verdadero sustento político. Muchas gracias. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.